Vamos allá. Bueno, bienvenidas. Esta es la tercera sesión de las jornadas de orientación sobre itinerarios y perspectivas profesionales de este curso académico. Quiero, bueno, antes que nada, dar las gracias a las dos profesoras del área de Psicología del Trabajo, que es a la que nos vamos a dedicar hoy, Celia Arnaiz y Mar Novillo, que nos acompañan hoy. Ambas son profesoras de la casa. Celia imparte Psicología de los Recursos Humanos y del Consumo en cuarto curso. Mar imparte Selección y Formación de Personal también en cuarto curso. Asignaturas propias de este itinerario, de esta especialidad, pero hoy no nos acompañan tanto en calidad de profesoras de la casa, que lo son, sino más bien en calidad de profesionales de la psicología del trabajo, que también lo son. Lo que os encontraréis en vuestro profesorado de cuarto curso, mucho más que en los cursos anteriores, aunque en tercero ya ha empezado a ser así, es que vuestros profesores son fundamentalmente profesionales que están al pie del cañón, que están en el día a día, perdón, del ejercicio de la profesión, como Celia y como Mar, que por supuesto cuentan con todo el bagaje académico necesario para impartir la docencia de la asignatura, pero que también nos pueden transmitir ese saber hacer del día a día, ¿no? Bueno, pues Celia, Mar están hoy con nosotros generosamente para contaros en calidad más, como digo, de profesionales que de profesoras, pues cómo es el desempeño cotidiano de una psicóloga o de un psicólogo que trabaja en el ámbito de la psicología de los recursos humanos, de la psicología del trabajo, de la psicología de las organizaciones. Lo que antiguamente se llamaba psicología industrial. Aquí el profesor de historia pues no tiene más remedio que decirlo de pasada. Bueno, estará con nosotros también en breve Bárbara Salcedo, que es una magnífica profesional de la psicología del trabajo y que además fue hasta hace poquito tiempo alumna del Cardenal Cisneros, y que os hablará también pues, sobre su experiencia en la transición que vosotras vais a abordar dentro de poco, la transición de ser estudiante a convertirte en una profesional. ¿Cómo es ese trayecto en el caso concreto, en el ámbito concreto de la psicología del trabajo? El objetivo de todo esto es ayudaros a tomar algunas decisiones que tenéis que tomar este año, fundamentalmente la elección de itinerario o de doble itinerario, ahora hablamos de eso, y bueno, pues acompañaros, como digo, en este tránsito de tercero a cuarto, que es la primera vez desde hace algún tiempo, desde que elegisteis estudiar psicología, que tenéis que tomar decisiones. En primero, segundo y tercero, pues todo está predefinido, ¿no? No hay optatividad, todo sigue su cauce. Entonces, voy a intentar ser lo más breve posible después de estos agradecimientos, que incluyen también, desde luego, se me iba a olvidar decirlo, a Sonia Dieguez, que se ha ocupado de organizar todo esto y está aquí pendiente de todo. Voy a intentar, digo, ser lo más breve posible, contándoos algunas cosas fundamentales sobre la organización del curso que viene, sobre la organización académica del curso que viene, cosas que es importante que tengáis claro ahora para no liaros, para no cometer ningún error y complicaros la vida innecesariamente. Cosas que tienen que ver con la estructura de los itinerarios, con trabajo de fin de grado y con practicum. Para hablar de practicum cederé la palabra a Mar Novillo, que además de profesora de selección y formación de personal, como antes comenté, pues está en este momento ocupándose de la gestión del practicum de psicología del trabajo, sustituyendo al profesor Eduardo Villarrubia, quien algunas posiblemente conozcáis, que se encuentra de baja. Vamos allá, voy a compartir con vosotras 3 documentos a través del chat. Lo estoy haciendo ya, así que los podéis descargar si queréis. Enseguida voy a compartirlos también en pantalla para que los veamos juntos y los podamos comentar. Y los tendréis también a vuestra disposición en el campus virtual cuando, como os decía antes, pues publiquemos el vídeo de la reunión y toda la documentación. A ver, comparto pantalla. A ver si lo hago bien. No, no es esto lo que quería compartir. Un segundito. Aquí está. Bueno, creo que ahora sí. ¿Me confirmaría alguien que estéis viendo un documento que se titula ¿Qué asignaturas tendré en cuarto?
Se ve, ¿Sí? Juan, sí. Vale. Muchas gracias, Mar. Bueno, pues vamos allá. Este documento nos va a ser útil, como decía, para repasar la información fundamental, las cosas más importantes que tenéis que tener claras para aseguraros una buena transición de tercero a cuarto. ¿Qué asignaturas tendré en cuarto? Bueno, pues veis que aparece en primer lugar arriba un conjunto de 3 asignaturas que vienen descritas como conocimientos obligatorios. Son 3 asignaturas que tienen que cursar todos los alumnos de cuarto para poderse graduar. Intervención y tratamiento, en psicología clínica, en psicología social, laboral y educativa, y neuropsicológico y psicofarmacológico. Son asignaturas, para entendernos, troncales. Todo el mundo tiene que cursarlas. También son troncales, enseguida vamos a hablar de ellas, practicum y trabajo de fin de grado, que aparecen un poquito más abajo. Pero antes de llegar a eso, en medio veis un conjunto de 4 asignaturas que vienen descritas como optativa 1, optativa 2, optativa 3 y optativa 4, bajo la denominación genérica de perfiles profesionales. Bueno, estos son los itinerarios. Aquí es donde nos encontramos con los itinerarios de perfil profesional que hacen que tengáis que tomar una decisión de cara al curso que viene. De las 4 optativas que forman este conjunto de asignaturas de perfiles profesionales, como veis, las 3 primeras aparecen descritas como optativa vinculada y la 4ª aparece descrita como optativa no vinculada. Lo importante es que entendáis qué significa eso, ¿vale? Aquí debajo tenéis los 3 itinerarios de perfil profesional que se imparten en el centro, en el Cardenal Cisneros. El itinerario de Psicología Clínica y de la Salud está formado por estas 3 asignaturas. El de Psicología del Trabajo, del que nos ocupamos hoy, está formado por estas 3 asignaturas: Psicología de los Recursos Humanos y del Consumo, que imparte Celia, Selección y Formación de Personal, que imparte Mar, Prevención de Riesgos Laborales y Ergonomía, y finalmente el itinerario de intervención en Psicología Social. Todos los alumnos tienen que cursar un itinerario. Es obligatorio para poderte graduar elegir uno de los 3 itinerarios. En la facultad se imparten otros 6 itinerarios, mucho más minoritarios, que, bueno, si quisierais cursar, pues tendríais que solicitar el traslado a la facultad. Estos son los 3 más mayoritarios y de más empleabilidad que se imparten en el Cardenal Cisneros. Bueno, pues supongamos que, puesto que estáis aquí, debe ser que tenéis cierto interés en el itinerario de Psicología del Trabajo, supongamos que elegís cursar el itinerario de Psicología del Trabajo. Eso significa que las 3 optativas vinculadas a itinerario en las que os tendréis que matricular serán Psicología de los Recursos Humanos y del Consumo, Selección y Formación de Personal y Prevención de Riesgos Laborales y Ergonomía. Las 3 optativas vinculadas se llaman vinculadas porque vienen determinadas por el itinerario que hayas elegido. Si has elegido Psicología del Trabajo, te tienes que matricular en esas 3. Queda la 4ª optativa, optativa no vinculada. ¿Qué hago con esa 4ª optativa cuando llegue el momento de matricularme? Bueno, eliges cualquiera de las 6 asignaturas que te quedan, cualquiera de las 3 de Psicología Clínica o cualquiera de las 3 de Psicología Social. Les echas un ojo a todas ellas y dices, bueno, pues yo, como el mundo de la psicología del trabajo en el que me veo es el de la salud laboral o la inadaptación laboral, pues voy a centrarme en psicología de la salud. O yo me veo más bien en el mundo de psicología del trabajo, en el mundo de los recursos humanos, y entonces pues creo que me puede interesar más psicología de la persuasión, conflicto, mediación y negociación, o me interesa mucho cualquiera de las otras por cualquier razón, ¿no? Bueno, pues eliges tu 4ª optativa, que es una cualquiera de los otros 2 itinerarios que te quedan libres. Esa 4ª optativa, por cierto, aquí lo tenéis mencionado, puede quedar reconocida por participación en actividades universitarias. La Universidad Complutense, como quizás sepáis, tiene un amplio catálogo de actividades universitarias susceptibles de reconocimiento de créditos. A lo mejor en estos años habéis participado en alguna, y el año que viene, si es así, pues podríais solicitar el reconocimiento de esta 4ª optativa a cambio de esas actividades universitarias, culturales, del tipo que sea, en las que hayáis participado en estos 4 años, si es que ha sido el caso, ¿vale? Bueno, esto nos lleva ya de cabeza a una de las cuestiones principales que tenemos que dejar clara para llegar bien al curso que viene: la posibilidad de cursar 2 itinerarios de manera simultánea. Daos cuenta de una cosa: como tienes que cursar una 4ª optativa que no sea de tu itinerario, para completar
el itinerario en el que hayas elegido esa cuarta optativa, ya solamente te quedaría cursar 2 asignaturas más. Supongamos que tú, por ejemplo, has elegido Psicología del Trabajo y te ha parecido que Psicología de la Persuasión, Conflicto, Mediación y Negociación te ofrecía conocimientos importantes para tu futuro profesional. Bueno, pues solamente te quedaría Psicología Jurídica y Psicología Comunitaria y de los Problemas Sociales para completar un segundo itinerario en intervención en Psicología Social, pongamos por caso. Bueno, 2 asignaturas más es una carga de trabajo más que asumible. Si además, como es el caso, tienes una en cada semestre, pues estamos hablando de una asignatura más en cada momento, en cada semestre. ¿Quién más, quién menos alguna vez le ha quedado alguna asignatura para el curso siguiente y ha hecho una asignatura de más en un semestre y lo ha podido sobrellevar? Quien nunca le ha quedado una asignatura para el curso siguiente, pues esa persona sin ninguna duda puede hacer el esfuerzo de hacer una asignatura más, ¿no? Académicamente es un esfuerzo, como digo, muy asumible, solo una asignatura más cada semestre. En términos económicos es un esfuerzo también razonablemente asumible porque el centro apuesta por apoyar a los alumnos que deciden potenciar al máximo su currículum y su empleabilidad cursando 2 itinerarios de manera simultánea, y esas asignaturas, esas 2 asignaturas adicionales se matriculan con un descuento muy importante, con un descuento del 20% sobre las cuotas ordinarias de cualquier asignatura. Así que en términos académicos es un esfuerzo razonable, en términos económicos es un esfuerzo razonable. El rendimiento de ese esfuerzo que creemos, y por eso os animamos a dar el paso de cursar 2 itinerarios de manera simultánea, el rendimiento de ese esfuerzo es muy potente, es muy positivo. No es solo que tengas formación en 2 itinerarios, que tengas formación en Psicología del Trabajo y en Psicología Social, o en Psicología del Trabajo y en Psicología Clínica, y que por tanto estés abriendo puertas para tu futuro profesional. Eso es importante, pero quizá no sea lo más importante. Quizá lo más importante, tenemos aquí a una experta en selección de personal, es el mensaje que tú le estás dando a la persona que va a estar al otro lado de la mesa en una entrevista de trabajo, cuando le estás mostrando que si tú tienes la oportunidad de hacer un esfuerzo adicional y hacer las cosas mejor y formarte más y tener un currículum más potente, tú eres el tipo de persona que da el do de pecho, que elige esforzarse un poco más y hacer las cosas mejor. Y ese es el tipo de persona que quien está al otro lado de la mesa valorando un currículum probablemente quiere contratar, ¿no? Ese es un mensaje que en nuestra experiencia, en todos estos años impartiendo primero licenciatura y luego grado, con esta posibilidad del doble itinerario, pues es un mensaje muy potente, es un mensaje que brilla, ¿no?, en tu currículum. Por eso nos parece que es importante, por eso quiero animaros expresamente a valorar esta posibilidad del doble itinerario, que por otro lado es una posibilidad que, bueno, los alumnos de otras universidades no disponen de ella, ¿vale? Pensadlo. Con eso creo que hemos terminado con todo lo relativo a asignaturas optativas, itinerarios. Bueno, ahora entraremos en el detalle de qué es la psicología del trabajo y a qué se dedica en el día a día una psicóloga del trabajo, pero en términos académicos hemos terminado. No sé si antes de seguir adelante, Claudia, Lidia, Ana, ¿tenéis alguna duda, alguna cosa que queráis aclarar sobre lo que hemos comentado hasta ahora? A mí, o sea, yo tengo una duda, pero más bien, o sea, querría planteárselo a ellas porque, o sea, yo el año que viene voy a hacer itinerario de trabajo porque es el que me gusta y el que me llama la atención. Ujú. Lo que pasa es que estoy dudando si hacer el doble itinerario con otro. Ajá. Entonces me gustaría saber, pues, la opinión, si ellas recomiendan, aun gustándote mucho el de trabajo, hacer otro y cuál de los dos recomendarían. Ujú. Pues si os parece, Celia, Mar, Sonia también, si tenéis alguna observación, algún comentario para Lidia. A ver, sí, hola Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo siempre creo que si tienes esa posibilidad es recomendable. Un poco Juan ya lo apuntaba al principio. No te cierras puertas, te abres posibilidades luego de crecimiento y de salida profesional. Aunque tengas claro que lo tuyo es psicología del trabajo, siempre te recomendaría el doble itinerario si puedes cursarlo y te encuentras en esas condiciones. Sin duda ninguna. Al final,
todos somos psicólogos, pero sí que es verdad que la especialización nos abre puertas, digamos que a la hora de competir con otra persona por un puesto en la salida profesional amplía esa posibilidad de empleabilidad, ¿no? Entonces, yo te diría, cuanto más enriquezca tu currículum, que de eso ya hablaremos mucho el año que viene, pues muchísimo mejor. Es un poco mi opinión, no sé lo que opinan Celia y Sonia. Pues igualmente, igual que tú, Mar. La verdad es que es una posibilidad muy buena de que te formes más como persona y que tengas más recorrido profesional, porque está visto que las personas que nosotros recibimos cada día en recursos humanos, la verdad es que cuantas más inquietudes y mayor profundidad le den a su carrera profesional y empiecen a ver algunos aspectos que no solo se fijen en un itinerario determinado, sino que incrementen un poco su conocimiento por otras partes que pueden dar mayor valor añadido a su profesión. Desde luego esto es lo que nosotros desde Recursos Humanos sí le damos una importancia capital. Bueno, ¿te ayuda eso, Ana? Sí, muchas gracias. Bueno, seguimos adelante entonces. Seguro que después, cuando Celia y Mar os cuenten un poco sobre su experiencia, bueno, surgen más cosas. Vamos a terminar con... Sí, dime. Que yo tenía una pregunta acerca del horario, porque me he fijado que en el segundo semestre el itinerario de trabajo y de clínica, algunas asignaturas se compaginan. Con lo cual, si yo, en el caso de que hiciese trabajo y clínico... No, tú no te preocupes por eso. Los horarios están diseñados, cosa que tengo que decir que no es fácil, de tal manera que cualquier combinación de itinerarios es viable, sin solapamiento de horarios. Si tú decides hacer trabajo y clínica, en las instrucciones de matrícula vas a encontrar una combinación de grupos, con la cual nunca se te solapan los horarios de una con la de otra. Lo mismo si es trabajo y social, lo mismo si es social y clínica, ¿vale? Es un encaje de bolillos bastante complicado, como te digo, pero te puedes despreocupar totalmente de eso. Vale, perfecto, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Veo que ha entrado Bárbara, aprovecho para darle la bienvenida, enseguida va a estar charlando con vosotras. Bárbara, como os decía antes, es una antigua alumna del Cisneros, además una antigua alumna muy querida en esta casa, con una trayectoria profesional brillante y bueno, un año más, lleva haciendo esto con mucho cariño ya unos años, pues le hemos pedido que os cuente cómo fue esa transición para ella del mundo universitario al mundo profesional. Ella además es profesora de nuestro máster en Dirección, Gestión y Liderazgo en Recursos Humanos, así que bueno, sigue vinculada directamente a la casa. Muchas gracias, Bárbara, por acompañarnos un año más. ¿Qué nos queda por comentar antes de dejar estas cuestiones, digamos, académicas? Nos queda por comentar trabajo de fin de grado y nos queda por comentar practicum. Empiezo por trabajo de fin de grado porque después, para la organización de practicum, para hablaros de la organización de practicum, bueno, daré alguna pincelada y cederé la palabra a Mar Novillo, que, como os decía, se está ocupando ahora mismo de la gestión del practicum de psicología del trabajo. Vamos a trabajo de fin de grado. Para eso voy a cambiar el documento que estáis viendo. A ver, un segundito. Ahora. ¿Estáis viendo un documento distinto ahora que se titula ¿de qué trata cada asignatura? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, Juan, ¿sí? Perfecto, se ve. Vale, sí. Gracias. Bueno, pues en este documento tenéis información un poco más detallada sobre cada una de las asignaturas que tendréis que cursar el año que viene si elegís el itinerario de Psicología del Trabajo. En esta primera página están todas las troncales, las que hay que cursar en cualquier caso, incluido Practicum y Trabajo de fin de grado.
y a continuación, en la página siguiente, las asignaturas optativas del itinerario de Psicología del Trabajo, que ya hemos comentado que son Psicología de los Recursos Humanos y del Consumo, Selección e Información de Personal y Prevención de Riesgos Laborales y Ergonomía. Bueno, pues podéis echar un vistazo a eso para saber de qué vais a estar hablando en clase el año que viene si elegís Psicología del Trabajo. Eso al final es solo un año, así que es quizá más importante saber qué voy a estar haciendo en el día a día de mi profesión si me dedico a Psicología del Trabajo, y de eso es de lo que Bárbara y Celia y Mar os van a hablar enseguida. Pero ahí tenéis toda la información. Vamos a trabajo de fin de grado, que es lo que os comentaba que nos queda por aclarar. Aquí tenemos toda la información sobre trabajo de fin de grado, que es, bueno, pues, junto con Practicum y los itinerarios, pues la gran diferencia entre cuarto y los cursos anteriores, ¿no? Trabajo de fin de grado es una asignatura más del plan de estudios, con 6 créditos, que está asignada al segundo semestre de cuarto. En el transcurso de esa asignatura lo que tendréis que hacer es elaborar un trabajo monográfico, una memoria escrita de entre 30 y 50 páginas sobre un tema que habréis elegido vosotras mismas, y a través de la elaboración de ese trabajo demostrar todas las competencias, todas las destrezas que en los 4 años anteriores habéis adquirido al estudiar el grado en psicología. Ese proceso es un proceso tutelado, tienes un profesor o profesora que actúa como tu tutor de trabajo de fin de grado, con el que tienes reuniones periódicas, que revisa sucesivos borradores, que te va ayudando a enfocar tu trabajo, y concluye con una sesión de defensa oral en la que, ante un tribunal formado por otros 3 profesores distintos, que no son tu tutor, pues tú expones oralmente tu trabajo y contestas a las preguntas o a las observaciones que esos 3 profesores que forman el tribunal te puedan hacer. Eso es un momento que suele ser muy emotivo porque se suele dar la circunstancia de que, bueno, en el momento en el que el tribunal os comunica a ti y al tutor la calificación que propone que el tutor te otorgue, bueno, te das cuenta de que ya eres psicóloga. O sea, solo queda papeleo por delante, pero todo el trabajo está hecho, de manera que, bueno, suele ser un momento muy especial. ¿Cómo se organiza todo eso? Es lo que es importante tener ahora una idea clara. Bueno, pues cuando empiece el curso, tan pronto como todo el mundo esté matriculado, tan pronto como se cierre el proceso de matrícula, recibiréis a través del campus virtual la oferta de temas de trabajo de fin de grado, un larguísimo documento de más de 200 páginas, con los diferentes temas, habitualmente más de 100 temas distintos, que los profesores proponen para que los alumnos, las alumnas, podáis cursar vuestro trabajo de fin de grado, y tendrás un plazo para decidir de entre todos esos temas posibles, pues cuáles son los 3 que más te apetecen. Tendrás que indicar 3 en orden de prioridad, en previsión de que se diera la circunstancia de que en tu primera opción no hubiera tantas plazas como alumnos quieren cursarla. Eso ocurre muy pocas veces. Más del 95% de los alumnos habitualmente pueden hacer su trabajo de fin de grado en el tema de primera opción, pero por lo que os he dicho, porque la oferta es muy amplia, más de 100 temas, pero a veces sucede, ¿no?, que hay un tema especialmente atractivo en el que hay muy poquitas plazas y alguien se tiene que quedar fuera. Si eso, y pasar a su segunda opción, o muy rara vez a su tercera opción. Si eso sucediera, es importante que sepáis desde ya que el proceso es completamente igualitario, completamente transparente. Quién se queda en su primera opción y quién pasa a su segunda opción depende única y exclusivamente de la calificación media que hayáis cosechado hasta la fecha en vuestro expediente académico. Así que la asignación de temas se produce en régimen de estricta igualdad de oportunidades. Bueno, el resultado de eso es que en octubre, quizá primeros de noviembre, pues ya sabréis quién es vuestro tutor o tutora de trabajo de fin de grado, ya sabéis cuál es el tema sobre el que vais a trabajar, aunque la asignatura no empieza hasta febrero, después de los exámenes del primer semestre. Bueno, pues podéis empezar a
colaborar con el tutor de manera informal, a ir leyendo, a ir avanzando, a ir enfocando vuestro trabajo poco a poco para que en febrero, cuando suene el pistoletazo de salida, pues todo esté perfectamente organizado para poder completar el trabajo en tiempo y forma. Bueno, dos cuestiones que hay que dejar claras y que es importante que estén claras ahora, porque si no luego pueden daros problemas, y con eso terminamos. Primera cuestión. Trabajo de fin de grado, al igual que practicum, tiene condiciones específicas de matrícula. Hay que cumplir ciertas condiciones para matricularse. Son las únicas asignaturas de toda la carrera que tienen condiciones específicas de matrícula. Las tenéis que conocer para aseguraros de cumplirlas, porque si llegamos a septiembre, se abre el proceso de matrícula y no cumples las condiciones, no te puedes matricular, por tanto, tienes que esperar un año más para poderte matricular, lo cual es, como os podéis imaginar, una faena, ¿no? Tardar un año más por una asignatura o por dos asignaturas en obtener la titulación es un rollo. ¿Cuáles son las condiciones específicas de matrícula de practicum y de trabajo de fin de grado? La primera, tienes que tener superados como mínimo 144 créditos. En ambos casos, tanto para matricularte de practicum como para matricularte de trabajo de fin de grado, tienes que asegurarte de haber superado 144 créditos, si no, no te vas a poder matricular. Eso es muy fácil. Cuenta cuántas asignaturas has aprobado y multiplica por 6. Todas las asignaturas de la carrera tienen 6 créditos, excepto practicum. Así que si cuentas las asignaturas que has aprobado, multiplicas por 6 y te da 144 o más, respiras tranquila. Si te da menos de 144, no respiras tranquila, sino que tomas conciencia y dices, me queda junio y julio de este año para llegar a 144. Tengo que llegar como sea a 144, tengo por tanto que aprobar tantas asignaturas más, porque si no voy a tener que estar un año más sí o sí. Ese es el primer requisito que, como digo, es común tanto a practicum como a trabajo de fin de grado. Bien. Si cumples ese requisito, el problema de practicum está resuelto. Te puedes matricular en practicum. Tienes 144 créditos, ya está. Para poderte matricular en TFG, en trabajo de fin de grado, hay un segundo requisito un poquito más exigente. Además de tener superados esos 144 créditos, tienes que tener superadas todas las asignaturas de formación básica, lo cual significa todas las asignaturas de primero, sin ninguna excepción, y psicología fisiológica de segundo. Así que comprobación crucial que tenéis que hacer ahora, no en septiembre, porque en septiembre es demasiado tarde, ahora. ¿Tengo aprobado todo primero? Si tengo aprobado todo primero y psicología fisiológica, respiro tranquila. No es así, me queda psicología fisiológica o me queda una asignatura de primero, cualquiera que sea, más de una, no respiro tranquila. Me fijo como prioridad absoluta, ya sea en junio, ya sea en julio, aprobar lo que me quede de primero o psicología fisiológica, porque si no lo consigo, cuando llegue a septiembre no me voy a poder matricular de TFG y eso me va a obligar a estar un año más para sacarme el grado, lo cual es un engorro, como os decía, ¿vale? Por eso os decía hace un momento que es importante que esto lo tengamos presente ahora, que estéis alerta ahora, porque si os pilla el toro en septiembre, pues ya no tiene arreglo. Ana, Lidia, Iciar, Claudia, ¿lo tenéis claro? ¿Todo bien? Sí. ¿Alguna duda sobre esto? Bien, bien. Vale, fenomenal. Pues la última cuestión, os dije que eran dos y enseguida pasábamos a hablar de practicum. La última cuestión. Trabajo de fin de grado. ¿Y si yo quiero trabajar sobre un tema específico? Ya sé cuál es, me interesa muchísimo. Hace años que me interesa, o no, se me ha ocurrido ayer, pero me interesa con locura. ¿Qué hago? Bueno, lo que no puedes hacer es esperar a octubre. Si esperas a octubre, cuando en octubre se publique la oferta de temas de TFG, si resulta que el tema que a ti tanto te interesa no está en la oferta, pues no lo vas a poder cursar. No hay más vuelta de hoja. Podrás cursar cualquier tema que esté en la oferta que han hecho los profesores, más de 100 temas, como os decía antes, pero si hay un tema muy concreto que a ti te interesa mucho y no está, pues en octubre ya es demasiado tarde. Ahora es cuando te tienes que poner en marcha. Por eso os decía que es importante esto, tenerlo claro ahora.
Si hay un tema específico de trabajo de fin de grado que a ti te interesaría muchísimo trabajar, ahora es el momento en el que te tienes que poner en contacto con un profesor o con una profesora que creas que podría tutelarlo y proponerle ese tema. De manera que dentro de un mes o un mes y medio, cuando el profesor o la profesora tenga que enviar a coordinación la lista de temas que ofrece el TFG para el año que viene, incluya el tema que a ti te interesa. Y cuando salga la oferta en octubre, el tema que a ti te interesa esté en la lista de temas y lo puedas elegir. Pero si esperas a octubre, pues ya es, como os decía, demasiado tarde. Si ahora hay un tema que te interesa mucho y tienes claro que te gustaría trabajar sobre ese tema con tal profesor concreto, por la razón que sea, o profesora, habla con el profesor o con la profesora y propónselo. Si tienes claro que te gustaría trabajar sobre un tema, pero no tienes claro qué profesor o profesora podría tener conocimientos, tener experiencia profesional para trabajar sobre ese tema, habla con el equipo de coordinación, conmigo, con Miguel Ángel, con Sonia, y nosotros te ayudamos, te decimos, oye, pues mira, ese tema que a ti te interesa, pues a lo mejor tú no has tenido nunca clase con este profesor o esta profesora, pero saben mucho de esto y podemos ponerlos en contacto, ¿vale? Pero en cualquiera de los casos lo tienes que hacer ahora, antes del verano. Como os digo, dentro de un mes o un mes y medio los profesores tendrán que enviarnos la propuesta de temas y después del verano ya será demasiado tarde. Una última aclaración en relación con eso. Nunca ha ocurrido, pero tened presente que podría ocurrir. Imaginaos el siguiente escenario. A mí me interesa muchísimo este tema, hablo con este profesor o profesora que creo que lo podría dirigir, al profesor el tema le parece muy interesante, lo propone, cuando llegamos a octubre el tema está en la lista, en la oferta de temas, yo lo elijo como primera opción, es mi tema, si se lo he propuesto yo al profesor. Hay 2 plazas, resulta que se presentan 3 personas y resulta que las otras 2 personas tienen mejor media que yo. Me he quedado fuera de mi propio tema. Esto no ha pasado nunca. Pero es importante tener en cuenta que podría pasar. Que tú propongas un tema a un profesor no te convierte en propietaria de ese tema. Ese tema sale con todos los demás en la oferta de temas y todos los alumnos, incluida tú que lo propusiste, competís, como dije antes, en estricta igualdad de oportunidades por cursar ese tema. Si resulta que hay más demanda que oferta en ese tema que tú propusiste y la competición en términos de media del expediente académico hace que seas tú quien te quedes fuera, pues es una situación muy desafortunada que, como digo, nunca ha ocurrido, pero que es importante tener en presente que podría ocurrir, sobre todo para tener claro, bueno, que el proceso de asignación de tema y tutor de trabajo de fin de grado es un proceso estrictamente transparente, estrictamente igualitario. Al igual que el de asignación de centros de prácticas, del que vamos a hablar enseguida. ¿Tenéis alguna duda sobre TFG? No. Parece que no. Bueno, pues en el caso de Practicum, una pincelada y cedo la palabra a Mar Novillo. El proceso es en el fondo muy parecido. Practicum es una asignatura de 12 créditos, la única de la carrera que tiene el doble de carga docente, en el transcurso de la cual cada uno de vosotros tiene que realizar 200 horas de prácticas externas en un centro de trabajo, en un departamento de recursos humanos, si estás en el ámbito de la psicología del trabajo, en una clínica, en un hospital, lo que sea. Más 100 horas de trabajo autónomo del alumno, adicionales a esas 200 horas de prácticas externas. Mar os va a hablar enseguida de cómo es el proceso. Yo quería simplemente presentar la asignatura, indicaros que el comienzo es muy parecido, pues a principios de curso los coordinadores de prácticas de Practicum os harán llegar una lista, igual que hay una lista de temas de trabajo de fin de grado, pues una lista de centros de prácticas y optaréis a los centros que más os interesen y la asignación, cuando se dé el caso de que haya menos plazas que alumnos demandando ese centro, pues exactamente igual que en TFG, se hará mediante criterios objetivos de mérito académico, es decir, la media del expediente. Exactamente igual. Al final de ese proceso tienes asignado un centro de prácticas, ese centro de prácticas te asigna un tutor, un profesional del centro que va a estar pendiente de tu trabajo, tendrás también un tutor interno, un tutor en el Cisneros. Mar es ahora mismo la tutora de los alumnos
de Practicum de Psicología del Trabajo y bajo esa doble tutela pues desarrollarás tus prácticas, presentarás una memoria de Practicum que permitirá que seas evaluada y que tengas una calificación de Practicum. Una aclaración importante y cedo la palabra a Mar enseguida para los detalles que os quiera ofrecer acerca de la organización del Practicum. ¿Qué pasa si hago 2 itinerarios? ¿Qué pasa con TFG y qué pasa con Practicum si hago 2 itinerarios? Bueno, TFG, no pasa absolutamente nada. TFG es una asignatura que tú puedes cursar sobre cualquier tema que elijas, con independencia de cuál sea tu itinerario. Si tu itinerario es Psicología del Trabajo, pero tú quieres hacer tu TFG sobre historia de la psicología, digamos, por poner un ejemplo que me resulta cercano, lo puedes hacer. Si tú eres de clínica y quieres hacer tu TFG sobre trabajo, también. Si eres de trabajo y quieres hacer tu TFG sobre social, también. Si haces un doble itinerario de clínica y social, pero el TFG lo quieres hacer sobre trabajo, también. Eliges el TFG sobre el tema que tú quieras, sin ningún condicionamiento por cuál sea el itinerario o los itinerarios que hayas elegido. Y por supuesto, solamente tienes que hacer un TFG. No tienes que hacer dos TFGs si decides hacer 2 itinerarios, solamente uno, ¿vale? Esa es la primera aclaración. Y Practicum. En el caso de Practicum, si decido hacer 2 itinerarios, ¿qué pasa con mis prácticas? ¿En qué itinerario hago mis prácticas? La respuesta rápida, en el que tú quieras. A ver, de las 200 horas de prácticas, 100 siempre, en todos los casos, en todos los alumnos, se realizan en actividades sanitarias. 100, la mitad de las horas, son siempre en clínica. Un psicólogo es un profesional de la salud y el plan de estudios entiende que es imprescindible que todo psicólogo haya tenido al menos 100 horas de contacto real con la práctica clínica. Así que 100 horas, elijas el itinerario o combinación de itinerarios que elijas, siempre van a ser en clínica. Y las otras 100, lo que tú quieras. Si tú eliges el itinerario de trabajo, pero resulta que por la razón que sea, esas 100 horas las quieres hacer en clínica o en social, pues te matriculas en el grupo C de clínica en Practicum o en el grupo S de social y haces esas 100 horas en clínica o en social. Si tú estás haciendo 2 itinerarios, trabajo y clínica, por ejemplo, y resulta que quieres hacer 100 horas en trabajo y 100 en clínica, pues te matriculas en el grupo T y harás 100 horas de trabajo y harás 100 horas en clínica, como todo el mundo, y 100 en trabajo, porque tu grupo es el T. ¿Pero prefieres hacer las 200 horas en clínica? Pues muy bien, te matriculas en el grupo C, C de clínica, y haces 100 horas de clínica, como todo el mundo, y otras 100 de clínica, porque para eso has elegido el grupo C. Cuando te matriculas, eliges grupo C, clínica, T, trabajo, o S, social, y las 100 horas que tienes que cursar en el itinerario por ti elegido, pues serán en el que has elegido. Es decisión tuya. ¿Lo veis claro? Sí. Bueno, me imagino que eso es un sí. Tenéis en el chat un documento más, aquí lo estáis viendo, creo. Es un extracto de la memoria de la titulación de grado en psicología y de los perfiles profesionales del psicólogo que hace ya unos años elaboró el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Y bueno, pues es una descripción bastante detallada de a qué se dedica un psicólogo del trabajo. En el campus virtual encontraréis ese mismo documento. Pues también aquí lo tenéis para la psicología clínica y de la salud y para la psicología de la intervención social. De eso es de lo que vais a hablar enseguida con Celia, con Bárbara y con Mar, que son profesionales, así que yo les cedo la palabra, empezando por Mar, que además tiene que, pues eso, comentaros posiblemente algunas cosas más sobre la organización del Practicum y resolver cualquier duda que podáis tener sobre la organización del Practicum. Dejo de compartir pantalla y Mar, cuando quieras. Fenomenal. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Y bueno, pues buenos días a todas, bienvenidas. Encantada de poder estar con vosotros aquí, compartir unos minutitos y poder ayudar o esclarecer un poco vuestras dudas, que sé que es una decisión complicada, porque si os sirve de algo, todos hemos pasado por ahí, ¿eh? Entonces sabemos lo que es.
Bueno, nada, voy a ser muy rápida. Por supuesto, si tenéis que interrumpirme y hacerme alguna pregunta, alguna consulta, podéis hacerlo. Y he traído una pequeña presentación que voy a compartir, tranquilas todas, no va a ser nada largo, es muy pequeñita, pero creo que nos va a ayudar un poco pues, a estructurar contenidos. Pedagógicamente soy muy ordenada, no me quiero dejar nada importante. Y bueno, pues con la presentación que he traído ya os digo que nos va a ayudar. Vamos a ello. Es esta que supongo que ya estáis empezando a ver. Bien, lo primero os lo voy a poner en formato presentación. Ahí está. Presentarme ya lo ha hecho Juan excelentemente. Yo soy profesora de cuarto curso del grado de Psicología para el itinerario de la especialidad de Psicología del Trabajo, concretamente para la asignatura de Selección y Formación. Y también, por necesidad, está Eduardo Villarrubia, profesor vuestro de baja, pues de forma provisional estoy impartiendo evaluación de los contextos 2 y el practicum, esta asignatura de la que os vengo a hablar ahora, por eso estoy aquí. Muchas de vosotras ya me conocéis, he visto por ahí nombres que me suenan mucho, así que sin más, pues vamos a pasar un poquito a lo que os quiero comentar hoy. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es la asignatura, el practicum, que os interesa porque la tenéis ahí ya para el año que viene. Por supuesto, de las prácticas externas. Y también, como me ha parecido interesante, bueno, pues que conozcáis un poco más de la especialidad, de itinerario del trabajo, de mi experiencia profesional, pues os quería hablar un poco de ese momento en el que, ¿qué me voy a encontrar? ¿No? Si decido elegir la especialidad o el itinerario de trabajo. ¿Cuáles son las funciones principales en la gestión de personas o departamento de recursos humanos? Y por último, para aterrizar ya en el contexto actual, pues los nuevos retos de la gestión de recursos humanos. Pero ya os digo que intentando ser lo más breve posible. Primero, ¿qué es el practicum? Bueno, pues el practicum es una asignatura, materia troncal obligatoria, perteneciente a cuarto de grado de Psicología y que, como bien nos ha dicho Juan, tiene un total de 12 créditos, total 300 horas. El requisito para la matriculación, que también lo hemos visto, tener aprobados el 80% de los 180 créditos que componen los 3 primeros cursos del grado, es decir, 144 créditos. Todo esto viene muy bien explicado en la ficha de la asignatura que os he compartido ya por el chat, para que está en la página web, es pública, pero bueno, por si queréis un poquito ampliar, ahí vienen también por las competencias que se trabajan y demás, pues podáis hacerlo. Hay una parte, yo me voy a centrar en los objetivos del practicum, en cómo es todo ese proceso en la asignación de empresas y demás, pero hay una parte importante que es la evaluación de la asignatura. Ahí tendréis que presentar una serie de documentos que ya me han adelantado que vais a tener en un campus que se va a crear sobre esta jornada de orientación. Es una serie de, bueno, es una labor un poco burocrática, ¿no? Es rellenar una serie de documentos como puede ser el registro de horas en la empresa en la que estáis, como puede ser la evaluación de vuestro tutor en la empresa, como puede ser también el anexo cuando firmamos, os incorporáis en la empresa y sobre todo una memoria de prácticas donde sí tenéis que detallar pues muy bien todas las funciones, todo lo que habéis aprendido y un poco ahí vuestra experiencia personal y profesional, que es lo que os lleváis. Todo esto y vuestro trabajo personal pues es lo que se va a evaluar para poder superar la asignatura. Pero ya os digo que son documentos que tendréis en el campus. Hay después, cuando inicia el curso en cuarto, una jornada para explicar, una clase para explicaros bien lo que es la asignatura. Después hay talleres, hay mucho contacto con vosotros para ir solventando estos temas de evaluación que son interesantes, pero no os creen ningún tipo de incertidumbre porque se van a ir solventando. Sí que me gustaría insistiros, y paso a la siguiente, en los objetivos. Es muy importante qué nos va a ofrecer esta asignatura. Bueno, pues la idea es ofreceros una visión general de los diferentes campos de actuación
concretamente en el campo de psicología del trabajo y de las organizaciones. Imaginaos lo importante que es esto. El año que viene ya vais a tener un pie dentro de la universidad, terminando vuestras asignaturas, pero ya con proyección afuera, a vuestra salida profesional. Entonces, esta visión va a ser fundamental para vosotros. Otro de los objetivos del practicum es servir de nexo entre los conocimientos teóricos que habéis recibido durante toda la carrera y la práctica profesional, que no exista esa brecha, es un poco ese puente de unión entre la parte académica y la parte profesional. Otro objetivo, pues facilitaros un marco real de aprendizaje para que se consiga la mejor cualificación a través de un contacto directo con el futuro trabajo. Qué mejor forma de aprender que realmente en la práctica, inmersos en una empresa especializada en la gestión de personas o en un departamento de recursos humanos, como ahora veremos. Otro objetivo, pues conseguir la suficiente preparación para que os convirtáis en un profesional competitivo y de éxito en el contexto laboral donde vais a desarrollar vuestra carrera profesional. Esto es fundamental. Yo insisto mucho, de hecho la pregunta que me habéis hecho antes ya lo he apuntado, ¿no? El mercado laboral fuera es duro, es competitivo y nosotros tenemos ahora la oportunidad, y además que la universidad así nos ofrece, cantidad de recursos para que vuestro currículum vaya enriquecido, para que os distingáis con respecto a pues otros profesionales de otros centros, ¿no? Entonces, esto hay que aprovecharlo desde este momento, y la asignatura, el practicum, os ofrece esta posibilidad. Más cosas en cuanto a las prácticas externas, bueno, pues habrá que realizar, también nos lo ha comentado Juan, 200 horas como mínimo, que se pueden hacer más, pero las mínimas para que sean prácticas curriculares y os sirvan para superar la asignatura son 200 en centros concertados en el área de clínica, porque la repartición son 100 horas en los centros de prácticas relacionadas con el itinerario de psicología clínica. Ahí los centros están concertados y son asignados, y otras 100 en itinerario de psicología del trabajo para los que queráis usar las prácticas dentro de este itinerario como mínimo. Ahí vais a ver cómo la asignación de prácticas es un poquito diferente, que es lo que apunto aquí también. En el siguiente párrafo pongo que en el caso de las prácticas del itinerario de psicología del trabajo se realizan en empresas, como no puede ser de otra forma, en las que tenemos convenio en vigor. La universidad tiene muchísimos convenios con prácticas, pero que además esto es algo muy vivo. Estos convenios se van renovando y van apareciendo empresas nuevas que colaboran con nosotros y que os acogen para realizar vuestras prácticas en el ámbito de los recursos humanos y la gestión de personas. Aquí la principal diferencia con respecto a la asignación en clínica es que las empresas eligen, o sea, es un proceso de selección, el primer proceso posiblemente para muchos de vosotros en el que vais a participar, que se va a asemejar muchísimo a lo que es un proceso de selección en el ámbito real, laboral. Lo vais a sufrir aquí para llegar a conseguir vuestras prácticas. Entonces, las empresas con las que tenemos convenio, que son algunas os las he puesto aquí, ahora las vamos a repasar juntos, pues tienen un número de vacantes para hacer prácticas. No siempre es el mismo número de vacantes, no todos los años están todas. Entonces, según nos van llegando esas prácticas, pues hacemos una gestión. Nosotros presentamos a los alumnos también respetando vuestro interés, porque os pasaremos previamente un cuestionario de preferencias de empresas para ver un poco el área que os interesa. Pero al final, presentemos el número de alumnos que presentemos, que suelen ser 3 por vacante, a veces alguno más, es la empresa la que elige. Eso sí que es importante que quede claro, con lo cual vamos a trabajar mucho, ya os lo adelanto, sobre cómo hacer vuestro currículum, cómo tiene que estar presentado para que sea atractivo para las organizaciones. Vamos a trabajar también vuestro perfil profesional en redes sociales, en las redes profesionales, etcétera, etcétera. Todo aquello que os aporte y que sea un plus para que las empresas bueno, pues decidan elegiros como alumnos en prácticas en sus organizaciones. ¿Cuáles son estas empresas? Que por supuesto cuando firmamos convenio con ellos ya chequeamos que sean empresas interesantes para vosotros, donde podáis aprender, donde podáis desarrollaros. Pues son
Adecco Group. Aquí hay básicamente dos tipos, que yo también siempre que arranco la asignatura con vosotros os quiero resaltar. Nosotros como profesionales del ámbito de la psicología del trabajo tenemos mucha suerte, tenemos una salida laboral muy amplia. Entonces hay por un lado consultoras que son de recursos humanos. ¿Qué son consultoras de recursos humanos? Pues son empresas especializadas en la gestión de personas, son una prolongación del Departamento de Recursos Humanos. A veces los departamentos tienen la estructura que tienen y cuando necesitan realizar determinadas funciones externalizan un poco el servicio, buscan fuera, buscan profesionales expertos. Estas son las consultoras de recursos humanos. Tiene para vosotros hacer las prácticas hay una ventaja muy interesante y es que veis diferentes sectores, porque trabajan para empresas de diferentes tamaños, lo primero, empresas grandes, medianas, pequeñas, nacionales, multinacionales, del IBEX, etcétera, y luego también de diferentes sectores. Podéis trabajar en farma, podéis trabajar en automoción o en servicios. Un poco esa es la ventaja que os ofrecen las consultoras. Por otro lado, suelen estar también muy actualizadas y muy al día en lo que demandan los departamentos de las organizaciones. Entonces, como escuela es fenomenal, se aprende muchísimo, se tocan muchísimos temas y como escuela es fenomenal. Luego también tenemos otra salida que es pues, los departamentos de recursos humanos de las diferentes organizaciones. Entonces aquí tenéis un poquito de todo. Adecco Group, que es consultora, hace expertos en selección, en formación, en otras cosas. Airbus, que ya la conoceréis, es una empresa enorme, se dedica pues, a la parte más tecnología. A Plus vuelve a ser consultora, ahora en consultores la palabra lo dice. Banco de Santander en banca, Bobis, Chep España, Chemo Group en lo que es farma, Quirón Salud, también en salud, Cegos, consultoría, Central Nuclear de Almaraz, Centros La Sirena, en Gran Consumo, Enterprise, que es una empresa también de alquiler de vehículos, la primera en su sector y es una empresa bueno, pues multinacional americana, FCC en construcción, FNAC, Iberdrola, Ilunion, Melia Hoteles, NH Hoteles, Mercedes, POMS, Priconsa, también en construcción, Randstad, vuelve a ser también consultoría, igual que Talengo, Traxa, etc. Y ya os digo que esto es elegido, una muestra, pero que es algo muy vivo y que permanentemente estamos bueno, pues muy preocupados en ir actualizando y que se incorporen empresas nuevas. Vuestros profesores del practicum y yo diría que del itinerario de trabajo en general están volcados en ampliar este número de empresas. ¿Vale? Hasta aquí un poquito el tema de las empresas. Más temas sobre prácticas, bueno, pues vais a estar muy arropados, muy acompañados. Hay un tutor interno, que es vuestro profesor de practicum, vuestro profesor titular, que es Eduardo Villarrubia, y luego tendréis otro externo, que lo aporta la empresa, esa persona a la que os podréis dirigir dentro de la organización para cualquier duda, cualquier pregunta. La labor de los profesores del practicum, igual tanto tutores internos como externos, es apoyar, supervisar, solucionar cualquier duda o aclaración que pueda surgir sobre o durante la realización de las prácticas. A lo largo del curso académico, pues el profesor del practicum podrá convocaros para hacer seguimiento de las prácticas y de cada uno de los centros a tutorías. Estas tutorías son de carácter obligatorio. Ya os digo que hay mucho contacto durante todo el curso, o sea que cualquier duda y demás se solventa con creces, ¿vale? Pero sí que la labor un poco, el momento crucial es esa asignación, ¿no? de empresas donde vais a desarrollar vuestra función y vuestra labor. ¿Y qué es lo que vais a hacer? Pues aquí está el quid de la cuestión. Os he querido traer pues, las principales funciones en la gestión de personas o departamentos de recursos humanos. Vais a ver cómo yo hago siempre esta distinción. En realidad es muy conocido el departamento de recursos humanos, pero en las organizaciones más innovadoras y más novedosas ya se habla ya desde hace tiempo de la gestión de personas, que es un término pues a mí me parece mucho más amplio, mucho más amable y que engloba más.
Aquí, bueno, pues entra mi deformación profesional. Los que me conocéis sabéis que vengo del ámbito empresarial, sobre todo en consultoría. Mis dos áreas de actuación fundamentalmente han sido la selección profesional y la formación, que además sigo realizando. Y bueno, pues en lo que es el mundo de la empresa y las empresas actuales se habla más de gestión de personas, ¿no? Es un término como más amable, ya os lo digo. El área del Departamento de Recursos Humanos hoy por hoy es una función estratégica la gestión de las personas. Y fijaros la importancia de esto, por eso os lo he puesto en negrita, ¿no? ¿Por qué es estratégica? Porque se eleva al director o al responsable de recursos humanos, se le eleva y se le hace partícipe del comité de dirección en las organizaciones, ¿eh? Igual que están los directores financieros, los directores de marketing, etcétera, etcétera, también está ahí el responsable o el director de recursos humanos como persona que participa de la estrategia y de los objetivos estratégicos que tiene que conseguir la organización. A mí esto me parece fundamental. También es importante el ámbito de actuación, el factor humano del negocio. Es un factor considerado cada vez más diferenciador y fundamental en el logro de estos objetivos empresariales. A ver, en realidad el éxito de una empresa, el llegar a cumplir esos objetivos, pasa por una buena gestión de personas. Las personas somos las que llevamos a la empresa a conseguir ese éxito. Y lo he puesto también en negrita porque me gustaría un poco detenerme aquí con vosotros y hacer una reflexión. Cuando decidimos estudiar esta carrera, yo creo que es muy, muy vocacional y a todos nos lleva en el fondo, ¿no?, un denominador común, y es pues, la ayuda, el servicio, el trabajar con personas. Pues el itinerario de trabajo y el trabajar dentro del mundo de la empresa gestionando personas nos posibilita el llegar a conseguir esto. Es muy, muy enriquecedor, os lo digo por experiencia, ayudar a las personas a través de la motivación, daros cuenta que pasamos en el lugar de trabajo muchísimas horas de nuestro tiempo. Dentro de la pirámide y la escala de valores ocupa un nivel importantísimo y preferencial. Entonces, qué mejor función que la de ayudar a las personas a sentirse motivadas, a sentirse a gusto y contribuir al desarrollo de la organización, a la productividad y a esa consecución de objetivos estratégicos. No lo olvidemos, que siempre está ahí presente. Entonces, me ha parecido importante pues bueno, enlazar o reflejar cómo a través del itinerario de trabajo pues podemos hacer esto. Hago un paréntesis aquí con mi experiencia personal, que me habéis dicho también que la aporte. Algunos, seguro que algunas de las alumnas que estáis ahí me habéis oído contar un poco mi experiencia personal, ¿no? Yo también tuve que enfrentarme en tercero a elegir itinerario. Por cierto, elegí doble, trabajo y social, son los dos que elegí. Entonces, bueno, ¿cómo llego ahí? Pues durante los 3 primeros años está muy presente la psicología clínica en todos nosotros, pero fueron unas prácticas de psicopatología donde ya vas viendo cosas, vas viendo otros mundos que se te abren. Yo creo que somos privilegiados los psicólogos porque tenemos una cantidad de salidas profesionales que otras profesiones no aportan. Entonces, bueno, pues fueron unas prácticas de psicopatología con mi profesor en ese momento, Carmelo Vázquez, que es profesor de la Universidad Complutense, sigue siéndolo, donde tratábamos una enfermedad pues como es la esquizofrenia, complicada. Carmelo ahí nos dijo, pues estos señores no tienen cura, ¿no? Y ahí en mi juventud y en mi afán un poco por solucionar y ayudar y todo esto, pues me vine un poquito abajo. Y entonces vi otras salidas donde podía ayudar también a las personas a desarrollarse, ¿no? Y ahí fue un poco donde empecé a interesarme por otras opciones y otros itinerarios, en este caso trabajo. Y seguimos un poquito más. Las principales funciones, bueno, las he resumido aquí en la implementación de políticas de la gestión de recursos humanos y la dirección y liderazgo de las personas, pero vamos a ver aquí algo más. Claro, vosotros diréis, ¿y cuáles son esas funciones, ¿no?, estratégicas dentro del Departamento de Recursos Humanos? Pues aquí os he puesto las principales dentro de un departamento muy tradicional que también se llevan a cabo en consultoría, como son
pues diseñar plantillas, qué necesidad tengo yo para mi empresa, organizar la evaluación de estas personas. Las personas hay que evaluarlas en función del rendimiento para poder saber qué necesito y para poder promocionar también. Por supuesto, reclutamiento, selección, formación. Para establecer políticas de formación, pues también tengo que saber qué necesidades internas tengo. Proponer sistemas de retribución, de compensación, de beneficios, políticas de interacción de relaciones laborales, desarrollo y retención de personas, la gestión de plantillas, indicadores de gestión en recursos humanos. En recursos humanos nos van a medir mucho por indicadores, o sea, por datos. No me vendas grandes cosas. Sí, si quieres hacer una política de formación, pero eso ¿para qué me sirve en el mundo empresarial? ¿No? ¿Cómo va a incrementar mi productividad? ¿No? Todo esto son indicadores con los que tenemos que estar muy familiarizados en trabajar. ¿Qué más? Liderazgo, por supuesto, que comprometan a las personas, que las hagan evolucionar, etcétera, etcétera. Habrá que tomar decisiones también eficientes para alinear los objetivos de la organización con los de las personas. Esto es fundamental. Yo creo que cuando al principio empezamos, pues somos muy utópicos, pensamos que vamos a ayudar a las personas a ser más felices en la organización, y que también, pero no olvidemos que hay que alinear los objetivos de la organización con los de las personas, y ahí es donde conseguiremos el éxito. Aplicaremos también políticas de responsabilidad social corporativa, donde integran los valores de la cultura y la filosofía de la organización, con la ética y la responsabilidad de los recursos humanos. Y también diseñaremos planes de actuación en tendencias de liderazgo, para desarrollo de competencias, excelencia en rendimiento, etcétera, etcétera. Estos son un poco a grandes rasgos las funciones. Y ya para terminar, porque no quiero extenderme más, quiero dejaros también tiempo para que me preguntéis, los nuevos retos en la gestión de recursos humanos, ¿no? Ahora yo salgo y ¿qué me voy a encontrar? ¿Qué piden las empresas? Bueno, pues os he señalado aquí los principales que yo considero: motivación y liderazgo de personas, atracción del talento. Hay una lucha, una guerra en las empresas por atraer a las personas más cualificadas, mejor preparadas, con mejor experiencia y con mayor talento, ¿no? Entonces, las empresas se están esforzando mucho en esto. ¿Cómo? Pues mejorando la marca del empleador, lo que se llama employer branding, ¿no? Pues bueno, ¿cómo puede mejorar la empresa esto? Pues con políticas de conciliación. El teletrabajo también ha ayudado mucho. Pues todo lo que es la responsabilidad social corporativa también se puede incluir aquí. En definitiva, conseguir también un compromiso del empleado. El empleado no solo pasa por ahí un tiempo y aporta, sino que se siente comprometido e identificado con la organización, lo que llamamos el engagement del empleado, que pasa a ser de un empleado, veis que os he puesto ahí, a un colaborador, un partner dentro de la organización, algo más. El teletrabajo, un reto, el conseguir el mayor desempeño, tanto optimizar un poco en la productividad lo que es el teletrabajo, ¿no? Ahora hemos hecho muchas reuniones en remoto, los viajes también se han reducido mucho. Bueno, pues esto hay que aterrizarlo y hay que gestionarlo mucho más, y en eso están las organizaciones. Nuevas capacidades, ¿por qué? Pues porque la robótica, por ejemplo, la inteligencia artificial, bueno, pues van a sustituir algunos puestos de trabajo. Entonces, nos vamos a tener los profesionales de recursos humanos que esforzar, no nos queda más remedio que buscar la especialización en aspectos competenciales más relacionados con las emociones y las habilidades personales y sociales, que es lo que nos distingue de las máquinas a las personas, ¿no? Toda esa parte emocional y temas de habilidades personales es en lo que nos tendremos que centrar, que son competencias pues bueno, más blandas, ¿no? Con colaboradores externos, los freelance, os he hablado de las consultoras de recursos humanos, pues que se comprometan, que lleguen a conocer bien la organización, importancia de estos colaboradores. Digitalización de los procesos de selección y los procesos de gestión de personas. Están los chatbots, que son bueno, pues robots que están ya programados para en la primera criba curricular pues poder hacer una serie de preguntas, interactuar con el candidato. Si cumple requisitos fundamentales, pasas a la siguiente fase, si no, no. Y eso ya lo puede hacer un robot. Entrevistas por videoconferencia, videocurrículum, realización de dinámicas o juegos de rol en remoto
al área de selección, en el momento de un proceso de selección, etc. Por supuesto, el trabajo colaborativo. Los equipos en las empresas que consiguen éxito son equipos multidisciplinares que manejan herramientas tecnológicas y desde recursos humanos también tenemos que liderar y gestionar todo esto. Y como no, y por terminar ya, todo el área de gestión del dato. Seguro que habéis empezado a oír hablar ya un poco del Big Data. ¿Qué es esto del Big Data? Bueno, pues tenemos en el área de recursos humanos cantidad de datos de nuestros trabajadores, de nuestra plantilla, que bien utilizados y optimizados, pues nos pueden dar una información muy valiosa. Todo lo que llamamos el HR Analytics, ¿no? Y esto es lo que os vais a encontrar, entre otras cosas. Así que mucho ánimo, mucho entusiasmo. Si os animáis, pues os esperamos el año que viene. Muchísimas gracias por estos minutos. Dejo de compartir ya la pantalla y si tenéis alguna duda o alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. ¿No? Yo tengo una duda, pero más bien es si, por ejemplo, el año que viene, como hay que hacer 100 horas, si estás en trabajo hay que hacer 100 horas en clínica, si, por ejemplo, si las opciones que tú has elegido coinciden en horario y tiempo, ¿cómo se organizaría eso? ¿Darían otra posibilidad o tendrías que cambiar de centro o de empresa? Si lo que normalmente hacen los alumnos, si no te coincide, como tú dices, Lidia, en horario y en tiempo, que no tiene por qué, porque nos esforzamos un poco para que lo podáis hacer, pues podéis hacer las prácticas en dos empresas distintas, una en el área clínica y otra en el área de trabajo. Pero muchas veces dentro del ámbito del trabajo hay determinadas funciones y determinadas trabajos que podéis incluir dentro de la memoria de clínica, todo lo relacionado con la salud laboral, por ejemplo. Entonces, bueno, pues llegado el momento, en función de la oferta que hayáis elegido y la empresa en la que entréis, lo podemos valorar. Se pueden dar las opciones. Podéis hacer 100 horas en un centro y 100 horas en otro, o incluso 200 horas en el mismo centro y distribuyendo funciones, que eso lo gestionamos los profesores del práctico con vuestro tutor dentro de la empresa, si es posible y es viable, esas funciones dentro del área normalmente de salud laboral, prevención de riesgos y demás, se pueden computar también para las 100 horas de clínica. Vale, gracias. Nada, Lidia. Lidia, también por darte otro dato, en algún caso ha pasado otros años que un alumno haciendo recursos humanos, o sea, prácticas en psicología del trabajo, a mitad de curso ha dicho, oye, he encontrado un centro de clínica al lado de mi casa, me gustaría probar y demás, y quiero hacer las 100 horas. Y sé que Miguel Ángel les ha permitido, ¿no?, la opción de decir, bueno, pues si hay una persona que está haciendo sus 100 horas en trabajo y quiere probar las 100 horas de clínica que tenemos que cumplir en un centro sanitario que ha buscado o porque quiere compaginarlas, también es viable. Normalmente la gente de psicología del trabajo la suele hacer siempre en empresa porque es lo que os interesa, pero que si también existiría esa posibilidad si en algún momento dado se diera, para que lo sepas. Sí, lo que apunta Sonia es muy interesante y además me ha recordado también otro tema, y es que vosotros, si tenéis alguna empresa en la que estáis interesados en hacer prácticas, pues por algún familiar o algún conocido que os puede facilitar la entrada, por supuesto también lo gestionamos, aunque no esté en el listado de empresas con las que tenemos convenio en la universidad. La gestión de convenios, ya os digo que siempre y cuando cumplan una serie de requisitos, que básicamente son que el alumno pueda aprender y desarrollarse, se pueden hacer convenios nuevos. Entonces, esa posibilidad, si conocéis alguna empresa, también existe, lo podéis traer. Vale, gracias a las dos. Nada, Lidia. Pues yo creo que ya está. Sonia. Sí, vamos a dar paso. Dime. Ana. Lo siento. Quería saber qué requisitos están pidiendo ahora en recursos humanos para trabajar ahí. ¿Te refieres a trabajar, bueno, a vuestra primera, no en prácticas, ¿no? Sino ya lo que sería vuestra experiencia, vuestra primera experiencia laboral? Pues mira, Ana, aunque en prácticas también básicamente se pide lo mismo, porque cuando salís de la universidad, claro, experiencia, tenéis vuestras prácticas y poquito más, ¿no? Se os pide un buen currículum a nivel académico, sí que es importante que durante el tiempo os esforcéis, lo que os apuntaba Juan,
pues que en primera convocatoria a lo mejor presentéis vuestro trabajo de fin de grado, que vayáis cumpliendo un poco en convocatorias ordinarias, vuestras calificaciones, eso es muy importante, cuando uno tiene experiencia es muy importante. Y luego también todas aquellas competencias y habilidades un poco más en el terreno, bueno, pues que os ayudan a integraros en una organización sin problemas, como es la flexibilidad, como es la capacidad de adaptación, como es una buena comunicación. Nosotros dentro de la universidad tenemos también un programa de desarrollo de habilidades para el éxito profesional, donde bueno, pues trabajamos con el alumno, os damos esa oportunidad que antes de salir también os forméis en este tipo de habilidades, lo que llamamos la soft skill, y que como no tenéis experiencia, pues son lo que más se valora, una capacidad un poco también de sentido crítico, que los profesores os machacamos mucho también con esto, ¿no? Que os cuestionéis las cosas, que seáis críticos, con una mente amplia a la hora de adquirir conocimientos, que podáis un poco aportar y enriquecer y bueno, y luego adaptaros al entorno que os toca, desarrollando un poco estas habilidades, ¿no? Yo diría que un poco eso, pero seguro que ahí Celia también tiene mucho que aportar. Vale, muchas gracias. De nada, Ana. Pues si queréis vamos a dar paso a Celia Arnaiz para que os cuente su experiencia profesional y atienda las dudas que tengáis. También si quieres complementar, Celia, lo que les ha explicado un poco más y continuamos adelante, ¿vale? Muchísimas gracias, Mar, por tu intervención. Muchas gracias a vosotros, encantada. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, buenos días a todas. Y bueno, la verdad es que Mar pues ha contado muchísimas de las cosas que se pueden hacer en recursos humanos, sino casi por completo lo que se puede hacer en recursos humanos ahora en España, y lo que estamos haciendo también los profesionales de recursos humanos. Yo os diré que bueno, tengo una experiencia de 30 y tantos años, no sé cuáles son los tantos, pero vamos, de 30 y tantos años en el ámbito de los recursos humanos. Empecé en selección y en formación. Y en este momento estoy en el departamento, soy la responsable del Departamento de Desarrollo de Personas. Bueno, os he traído una presentación que como Mar yo considero que es bastante más gráfico y un recurso educativo pues más interesante para poder explicaros. Entonces dejadme a ver si la puedo compartir con vosotros. A ver, un momento. Vale. A ver. Bueno, no sé si la voy a poder compartir. No sé si la voy a poder compartir. No. No, esto no es. Vaya. Creo que no me va a dejar compartirlo. Tu pantalla ya se ve. ¿Se ve pantalla? Sí. Ok, entonces, muy bien. Sí, no se me veía a mí. Bueno, vamos a ver. Yo quería deciros bueno, que en mi trayectoria profesional he estado en distintas empresas y de distintos ámbitos. He estado en el ámbito privado, he estado en el ámbito público
y he podido ver esa trayectoria de cambio que ha habido en los recursos humanos, sobre todo desde la concepción y no solamente desde la denominación de los recursos humanos, sino desde la concepción que desde recursos humanos se ha tenido a los profesionales que trabajamos en la empresa. Es decir, he podido ver empresas donde lo más importante para ellos era la parte económica del departamento de recursos humanos, empresas que tenían la denominación en este departamento de administración de personal. Para ellos lo más importante era la administración de la parte económica, es decir, de la nómina bueno, pues de los salarios, de las primas, en fin. La concepción de los recursos humanos en este tipo de empresas era el personal como un coste para la empresa, porque realmente lo importante para ellos era la productividad, pero en el sistema productivo, es decir, si las empresas estaban trabajando eran empresas fabriles y estaban produciendo coches, lo más importante para ellos era la producción de coches y lo que daban a ganar toda esta productividad. Se pensaba en las personas, pero desde un punto de vista más secundario. Se pensaba como un gasto más que como una inversión. Después vi empresas en las que el trabajador era un mero ocupante del puesto de trabajo, ¿no? Empresas que tenían la acepción dentro del Departamento de Recursos Humanos como el Departamento de Gestión de Personal, porque en realidad efectivamente para ellos las personas eran las que trabajaban en ese puesto de trabajo. Estas dos categorizaciones de administración de personal y de gestión de personal son una manera más reactiva y una manera más técnica de dar, digamos, nuestro trabajo a la empresa. Nosotros éramos simplemente consultores de las empresas o bien el apoyo del equipo directivo, pero nunca formábamos parte de ese equipo directivo porque en realidad nos consideraban como meros técnicos. Solamente realizábamos trabajos de selección y de formación, pero a demanda de los directivos que se encontraban en esas empresas. Por eso os he puesto aquí que este trabajo era más bien de corte reactivo a lo que nos solicitaban y más cercanos a lo normativo más que a las personas. Pero hemos ido evolucionando y la acepción de los recursos humanos ahora, bueno, y en la mayor parte de las empresas se denomina dirección de recursos humanos. Pero hay muchos de las personas que nos encontramos trabajando en recursos humanos que no queremos que se conceptúe el trabajador como un recurso. El trabajador es una persona ante todo y como decía Mar en su presentación, ya vamos subiendo hacia arriba digamos, las acepciones de estos departamentos de recursos humanos para poner en el foco de atención y de importancia de todo nuestro trabajo a las personas. Así que ahora en las denominaciones de los departamentos, sobre todo en las empresas más evolucionadas y donde hay una mayor concienciación de que la figura más importante de la empresa y es la que da valor añadido, sea cual sea la productividad o la actuación de las empresas,
desde luego son las personas, así que el cambio de, digamos, de denominación de esos departamentos iniciales de administración de personal y posteriormente de recursos humanos, ahora se están adoptando como Departamento de Desarrollo y Dirección de Personas. Esto no es baladí. Esta denominación tiene mucho interés y mucho por debajo de lo que se puede hacer y de lo que se hace en esos departamentos. Si tú ya en un departamento de recursos humanos estás conceptuando y le estás cambiando la denominación como Departamento de Desarrollo de Personas, ya estás poniendo el foco en el lugar más importante de la empresa y del Departamento de Recursos Humanos, que es la persona con todas sus necesidades para estar adaptada a la empresa y con la necesidad que tiene la empresa de contar con todo lo que de humano tiene la persona y lleva a la empresa de sí mismo. Bueno, yo por mi trayectoria profesional, inicialmente os puedo decir que yo provenía de una empresa informática, pero no entré desde los recursos humanos. Yo soy también informática y entonces fui analista programadora la primera vez que empecé a trabajar, y allí el departamento que existía era de esta naturaleza, era de administración de personal. Lo que se pretendía y lo que allí se quería generar eran programas informáticos. Entonces, tampoco se preocupaban tanto de los profesionales. Sin embargo, ahora viendo cómo ha evolucionado la tecnología, se ve que en empresas que tienen digamos, una mayor digamos, progresión en el mundo de los recursos humanos y del desarrollo de personas son precisamente empresas que se dedican a la programación y la informática. Por ejemplo, Google o Microsoft. Microsoft hace que todos los profesionales que están en su empresa tengan una actuación absolutamente, lo que pone aquí arriba, productiva, proactiva, o sea, que por ellos mismos no sean, o sea, no es necesario que haya ninguna persona que empuje su actuación, sino que de manera interna, con esa motivación intrínseca que habéis estudiado, ellos mismos se autorregulan de tal manera que son ellos los que trabajan con ese motor interno de querer ir más allá, de progresar en su trabajo y de tener ese compromiso con sus empresas, ¿no? Bien, en esta diapositiva yo os he querido bueno, pues poner de un vistazo cuáles son las áreas de actuación de la psicología del trabajo centradas en la persona. Son áreas que nos ha contado Mar, pero que vamos a detallar así brevemente. ¿Por qué estas áreas, y que son quizá las áreas más consolidadas dentro de las empresas y que se empiezan a consolidar ahora en la mayor parte de las empresas españolas? Son las áreas que están convencidas dentro de la empresa que dan mayor rendimiento y mayor productividad a la empresa, porque el valor troncal de todas ellas es precisamente
fijarse en la persona. Además, bueno, no lo veis por aquí, me lo tapa el logo de nuestra universidad. Están basadas en gestiones de recursos humanos basadas en competencias que, como sabéis por David McClelland, las competencias son las actitudes, habilidades, conocimientos que una persona trae al ámbito del trabajo y que hace que esta persona se comporte de una manera competente, es decir, excelente, y que sea un valor, el valor más importante de la organización. Pero no solamente las empresas se gestionan mediante las competencias profesionales, sino también pueden gestionarse mediante los valores o gestionarse también mediante el compromiso de sus personas, de las personas componentes de esa empresa. Son distintas maneras de gestionar sus recursos humanos. Bien, ¿y qué podemos hacer? Pues en principio seleccionar a todas aquellas personas que pueden dar un valor añadido a la empresa, es decir, a todos los talentos para que nuestra empresa pueda ir incrementando la productividad y la efectividad. Y no solamente eso, sino ir formándoles permanentemente. Pero ya hemos dicho que se está enfocando el ámbito de los recursos humanos a las personas. Por lo tanto, ahora el enfoque no es tanto de la formación como la realización de una serie de técnicas dirigidas hacia la capacitación sino se está dirigiendo hacia el desarrollo. ¿Y quiénes son verdaderamente quienes se desarrollan dentro de nuestras empresas? Las personas. Así que la concepción de las empresas, por ejemplo, del lugar donde yo ahora estoy trabajando, estoy en un, perdonad, en un hospital público de la Comunidad de Madrid, donde tenemos 2.000 trabajadores, y uno de los pilares fundamentales de todo el ámbito de desarrollo de las personas, de recursos humanos, es precisamente el desarrollo, es la evolución dentro de la empresa de la persona, de saber cómo va creciendo internamente y va desarrollando una serie de competencias profesionales, porque nosotros tenemos una gestión por competencias y sobre todo las competencias cualitativas, como por ejemplo el compromiso, el trabajo en equipo, la gestión emocional, fijaros que es psicológico, la gestión de su propio personal, es decir, el liderazgo o la comunicación, las habilidades de comunicación. Bien, y además lo que le interesa a la empresa y a mi empresa en este momento es, muy bien, si les hemos formado con una serie de intervenciones de desarrollo que no tienen por qué ser cursos, sino se desarrollan mediante otras técnicas, como por ejemplo el coaching o el mentoring que hemos adoptado como metodologías de desarrollo que se van implementando a cada uno de los profesionales de nuestro hospital. El interés que os decía tiene el equipo directivo y sobre todo el director económico financiero es saber si toda este coste que ha conllevado la formación ha beneficiado
a la organización, porque realmente las personas se han desarrollado internamente y además aplican digamos, este desarrollo, esta adquisición de capacidades y habilidades si lo aplican al ámbito de su trabajo, y esto hace que su producción sea mayor. Y si lo aplican, ¿de qué manera tenemos nosotros de ver que lo aplican? Pues mirad, mediante la evaluación de su desempeño profesional. Pero fijaros, la evaluación del desempeño profesional, alguien, como suele ocurrir pues, en las empresas y sobre todo entre los profesionales que no estamos en el ámbito de recursos humanos, nos puede decir muy bien, pero es que la evaluación del desempeño es absolutamente subjetivo, porque es posible que tú te fijes en determinadas maneras de actuar de una persona y no en la generalidad de cómo está actuando esa persona, o a lo mejor esa persona tiene cierta amistad contigo y es posible que tú no seas muy aséptica a la hora de evaluar el desempeño. Muy bien, pues hay otras maneras de evaluación que lo que nos permiten es optimizar esa, digamos, objetividad o la máxima objetividad posible en la evaluación del desempeño. ¿Con qué? Con una evaluación 360 grados. ¿Y esto qué significa? Imaginemos que tenemos una circunferencia que tiene precisamente 360 grados desde el inicio hasta el final de la circunferencia. Es decir, hemos cubierto digamos, todas las posibilidades de evaluar a una persona, desde la evaluación desde su jefe a ella misma, que sería una evaluación de, digamos, lo que llamamos top-down, que es una evaluación de la persona que ocupa el puesto de responsabilidad hacia la persona que está trabajando, sería una evaluación 90 grados, ¿sí? Una evaluación 180 grados, que sería ser evaluado por los compañeros que tengo alrededor o incluso por las personas que son mis colaboradores y a los que yo tengo cierto liderazgo o influencia hacia ellos, con lo cual ya sería una evaluación down-top, y finalmente una evaluación también de la misma persona, pero por parte de sus clientes, con lo cual la evaluación ha dado un recorrido completo de 160 grados. Esto nos ayuda pues, a saber que esa evaluación es la más objetiva de las evaluaciones que con las personas podemos tener. Eso en cuanto a la evaluación del comportamiento de las personas. Pero hay otro tipo de evaluación que está alineado también a los objetivos estratégicos que pretende conseguir la organización. Esta evaluación depende de un sistema de dirección por objetivos. Esto, bueno, la dirección por objetivos tiene el acrónimo de la DPO. Muy bien, pero me diréis si queremos que cumplan una serie de objetivos estratégicos que proponemos a nuestros profesionales para que estén alineados con la estrategia de la empresa y consigan así
lo que el conjunto de los directivos pretenden en la empresa para un determinado momento. Sin embargo, no es la DPPO como pones ahí. Y yo os diría, muy bien, es que aquí hay una parte muy importante dentro de la dirección por objetivos, que es esta segunda P, y que explica que los objetivos pueden ser propuestos incluso por las propias personas que los tienen que cumplir. Es decir, puedes incluir a las personas a que participen de su puesta de objetivos y cumplir así con lo que se les exige dentro de cada unidad para conseguir ese objetivo estratégico de la unidad. Sabemos los psicólogos que si las personas participan en su ámbito profesional, es decir, se les da mayor interés por el hecho de haber participado en la consecución de los objetivos en la empresa, esto les ayuda y consigue por parte de los directivos de la empresa que estas personas tengan mayor satisfacción a la hora de trabajar en esta empresa, consigan mayor empoderamiento porque se creen capaces de hacerlo y de adoptar responsabilidades y de ser delegadas a ámbitos de mayor capacitación profesional y de conseguir el engagement, que sería el compromiso para trabajar en esa empresa. Muy bien, pero además del desarrollo y de la evaluación del desempeño y la evaluación de los objetivos, podemos saber que hay ciertas personas que despuntan en la empresa y además que pueden llegar a formar parte a otros, digamos, posiciones importantes de poder dentro de la empresa y estratégicas dentro de la empresa, las posiciones de dirección. Muy bien, pues para todas aquellas personas que mediante una evaluación del potencial hemos detectado que tienen una capacidad superior al resto y que en realidad conllevan esa manera de gestionar el talento y el potencial dentro de nuestras empresas, podían estar inmersos en una manera de actuar y en una estrategia también de recursos humanos de actuar, que es el plan de carrera. Es decir, la persona que ha sido seleccionada y desarrollada y que tiene talento, lo que pretendemos en la empresa es retener el talento, porque una pérdida de talento nos lleva a una pérdida de el rendimiento y la productividad y la eficiencia de la empresa, con lo cual la estrategia podría ser ir incrementando y promocionando a esas personas mediante unos planes pautados en el tiempo, planificados acorde con las estrategias digamos, de la empresa y de acuerdo también a un desarrollo mediante el mentoring y el coaching y también mediante planes de formación. Bien, otros aspectos importantes que ya están consolidados dentro del ámbito de los recursos humanos
son la seguridad y salud laboral. Además, ya lo sabéis que hay enfermedades exclusivas del trabajo, como por ejemplo el burnout, el síndrome del quemado, el mobbing, el acoso moral en el trabajo y el workaholic, que son las personas que tienen una obsesión por el trabajo y no pueden dejar de trabajar. Por lo tanto, este sería otro de los ámbitos que nosotros hemos trabajado y trabajamos en las organizaciones. Para deciros concretamente lo último que hemos trabajado precisamente en mi hospital es bueno, pues la gran extenuación y la gestión emocional que han tenido que tener nuestros profesionales, tanto médicos como enfermeros, para poder abordar un día y otro día y otro día a los enfermos del COVID, donde no había recursos de ningún tipo, porque no se sabía qué pasaba con la enfermedad. Es una enfermedad totalmente desconocida, que creaba una incertidumbre tremenda en nuestros profesionales sanitarios, y hemos tenido que apuntalar y hemos tenido que desarrollar actitudes en ellos y digamos dar mayor fortaleza a su gestión emocional y sobre todo a un trabajo conjunto para generar equipos de, bueno, pues equipos de trabajo donde estuvieran aprendiendo de manera conjunta, donde hubiera un mayor apoyo y una mayor sinergia entre ellos y una regulación y una autorregulación con el propio equipo, creándose entre sí unos vínculos que han sido absolutamente necesarios para poder solventar todos estos problemas emocionales de miedo, de angustia, de pena de que se les morían los enfermos, del burnout que tenían porque no tenían suficientemente medios, en fin. Otros aspectos en los que actualmente, y he querido poner fuera porque no están tan consolidados en las empresas, es tratar de que nuestras empresas y para las personas que están dentro, llevar a cabo unas políticas que hagan incrementar el bienestar. De muchas maneras, fijaros, desde la acogida de los empleados inmediatamente después de haber sido seleccionados, tenemos la oportunidad de oro para tratar a las personas como queremos que se trate la persona en nuestra empresa y de manera coherente con nuestros valores empresariales, con nuestra visión y misión. ¿Mediante quién? Mediante el pilar fundamental que sería el líder, un líder transformacional, es decir, un líder de desarrollo y un líder que también es adaptativo a bueno, digamos las maneras y el estado en el que se encuentra la empresa también, mediante un aprendizaje colectivo que ayuda a generar no solamente grupos de trabajo, es decir, personas que trabajan conjuntamente, sino generar sinergias entre los grupos para que
creen entre ellos un verdadero equipo de trabajo, que vayan a un objetivo común, que se cuiden entre ellos, que aprendan de todos, que además estén integrados con una diversidad diferente de cada uno de los miembros, pero integrados en sí para que esta integración dé en ese equipo una, digamos, visión poliédrica, suma de todas las visiones diferentes que pueda tener las personas de ese equipo, para conseguir también una mayor satisfacción, un mayor compromiso con la empresa, teniendo en cuenta que las personas que están en la dirección no solamente tienen que tener con el profesional, con la persona, un contrato de trabajo oficial, sino lo que llamamos un contrato psicológico, es decir, ser coherente con lo que decimos que vamos a dar a la persona para que la persona vea que efectivamente ese contrato se está cumpliendo y si ese contrato se cumple, consigamos un salario emocional, es decir, una mayor satisfacción emocional de nuestros profesionales para que se enganchen en la empresa y de manera, digamos, con una motivación intrínseca, ellos mismos trabajen sin necesidad de que un líder les esté controlando su acción de trabajo. Otra parte fundamental... Disculpa, Celia, cuando puedas Sí. tenemos que ir finalizando para dar paso a Bárbara y poder acabar la reunión en Fenomenal, tiempo. Por favor, pues si puedes voy finalizando. resumir. Sí, muchas gracias. Fenomenal, perdonad. Bueno, una parte importante también de los psicólogos del trabajo es la comunicación interna y de lo que nos ha hablado también María del Mar, del People Analytics, ¿no? O de los datos y de la digitalización. Nosotros somos los más, digamos, conocedores del comportamiento humano y cada vez más en el ámbito de los recursos humanos se nos está dando una importancia capital a los psicólogos. Hemos pasado desde cuando yo bueno, pues empecé a trabajar casi a finales del siglo pasado hasta ahora, bueno, pues se ve que hemos tenido una progresión en cuanto a aceptación como psicólogos de las organizaciones mucho mayor dentro de las empresas. En fin, simplemente daros unas frases para que os quedéis con ellas de José María Peiró, que es catedrático de Psicología de la Universidad de Valencia y además un estudioso y un científico investigador de la psicología de los recursos humanos, que dice que la psicología tiene una gran importancia en nuestras empresas como ciencia y profesión, ya que es el ámbito disciplinar que investiga no solamente el comportamiento humano individual, sino grupal y colectivo, y además contribuye de manera esencial e insustituiblemente a hacer más humanas, productivas las empresas y que las personas contribuyan a tener mayores niveles positivos de felicidad en el trabajo. Y nada más. Muchas gracias y perdón por haberme extendido tanto. Muchas gracias, Celia. Ha sido muy, muy interesante la exposición y todo el enfoque que has dado en las áreas de trabajo. Yo creo que les ha tenido que quedar muy claro y cuando lo vean también grabado podrán analizarlo con detalle, porque es importante saber también dentro de psicología del trabajo todas las áreas que hay a lo que te puedes dedicar, que la realidad es que al final se tocan muchos palos, ¿no? Es una profesión muy amplia y eso es maravilloso dentro de la psicología y dentro de cada ámbito además otra vez la ramificación, ¿no? Ahora vamos a dar paso a Bárbara, que como os ha comentado Juan al principio es antigua alumna nuestra, pero bueno, la tenemos aquí como profesional, como excelente profesional y con un desarrollo largo y todo lo que nos aporta y de hecho también colabora con el centro.
y nos va a hablar de, bueno, de lo que ha supuesto para ella, su desarrollo, su experiencia y demás. Bárbara, ¿estás? No sé, ahora mismo te he perdido. Sí. Ah, sí, ahí, vale. Y es que te has movido y te he perdido, perdón. Y si tenéis cualquier duda, creo que es una oportunidad muy buena para conocer pues, a una antigua alumna que luego se ha ido desarrollando y que tiene una gran trayectoria y nos puede aportar su experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia, por la introducción. Buenas tardes a todos. Como comentan, yo estudié también psicología en Cardenal Cisneros hace ya 10 años, que parece pronto, pero ya han pasado 10 años desde que estabais sentada como vosotras ahí. Yo empecé estudiando psicología, tenía claro que quería hacer la especialidad de clínica y bueno, me apunté a esta charla de orientación, como estáis vosotras ahí, y vi una muy buena oportunidad porque también me llamaba la atención el mundo de los recursos humanos y dije, ¿por qué no? El esfuerzo es pequeño con todo lo que puedo ganar y todas las salidas profesionales que voy a tener si me especializo en clínica y me especializo en trabajo. Así que finalmente me decidí, hice la doble especialidad, luego hice mis prácticas, entré a través de una consultora, a través de la universidad, luego me contrataron, estuve trabajando ahí durante 2 años y a los 2 años di un salto a otra consultora en la que continúo actualmente, que llevo 8 años ya en Grupo CRIP. Y bueno, así empezó todo. Después de terminar la doble especialidad en la Cardenal Cisneros, hice un máster especializado en recursos humanos. Luego me certifiqué como coach, porque como ha comentado Celia, es otra de las salidas profesionales y también me apasionaba el mundo del coaching, por lo que me certifiqué. Y mi experiencia se basa sobre todo en el mundo de la consultoría de recursos humanos. Como bien han comentado Marcelia y Sonia, las salidas profesionales que podéis tener son muchísimas. Yo mi experiencia durante estos 10 años profesionales se ha centrado siempre en consultoría de recursos humanos y bueno, si queréis os cuento un poquito rápidamente para no alargarnos. Yo dentro del área de consultoría de recursos humanos toco todas las áreas, toco el área de selección y evaluación de personal, el área de formación y desarrollo de personas y luego el área de proyectos de consultoría de recursos humanos, donde ahí podemos abarcar desde proyectos de clima laboral, proyectos de outplacement, proyectos de outdoor training, proyectos de valoración y descripción de puestos de trabajo, proyectos para promociones internas, evaluación de desempeño, absolutamente todo. Como comentaba Mar, es una escuela de aprendizaje inmensa porque aprendes muchísimo, tocas todos los palos y bueno, luego el resto de salidas profesionales no me voy a repetir que ya lo han comentado sus compañeras. Yo sobre todo estoy aquí para daros mi buena experiencia que he tenido dentro de la universidad. La mejor decisión que tomé fue hacer la doble especialidad y especializarme también en área de trabajo, porque finalmente yo empecé con la idea de psicología clínica y bueno, finalmente me encantó tanto el mundo de las personas, del comportamiento en las empresas, que aquí sigo y no me arrepiento de mi decisión y os animaría a que cojáis también esta especialidad, porque al final el esfuerzo es muy pequeño, como ha comentado Juan, son muy poquitas asignaturas y luego el abanico que os abre hacer una doble especialidad es inmenso. Y este mundo es enorme, es apasionante, hay muchísimas cosas que podéis hacer. Todas las empresas tienen un departamento de recursos humanos, bien o más pequeñitos si las empresas son más pequeñas, o bien mucho más grandes, donde os podéis especializar o podéis ser generalistas, podéis tocar más selección, formación, valoración, laboral, lo que más os guste dentro de la psicología del trabajo. Y bueno, yo os animo a que finalmente decidáis también coger esta especialidad, porque estoy segura de que el día de mañana lo vais a agradecer. Y bueno, no sé si queréis aprovechar, tenéis alguna duda. Lidia, Ana, Claudia, Iciar, Isabel, ¿alguna duda? Sería si recomendarías, finalmente, yo en mi caso, si finalmente escojo el doble itinerario con clínica, si recomendarías hacer las prácticas
100 en clínica y 100 en trabajo, o mejor en una empresa las 200 que tuviera una rama de, pues, de prevención de riesgos? Yo pienso que si a ti te gustan las dos áreas, que pruebes a hacer las prácticas, 100 horas en clínica y 100 en trabajo, para que tú también tengas tu experiencia profesional, ¿no? Y puedas decidirte por qué camino quieres continuar, tu trayectoria profesional. En el caso de que lo tengas claro, como fue en mi caso, yo decidí hacer todas las prácticas en psicología del trabajo, pero porque lo tenía 99,9% claro. Entonces mi consejo es eso, que sigas lo que tú sientas y lo que consideras que más te gusta. Vale, muchas gracias. Gracias, Lidia. ¿Alguna duda más? Vale, pues Sonia, no sé si quieres añadir algo más. Nada más, darte las gracias un año más por estar aquí con nosotros y nada, y comentar a las alumnas y bueno, y a las futuras personas que ven esta jornada grabada, que a mí se me gustaría transmitir un mensaje de mi experiencia fue al revés. Yo empecé muchos años en psicología del trabajo y ahora trabajo en psicología clínica y social. O sea, yo he hecho un poco la trayectoria al revés que hacen muchas personas. Y sí me gustaría mandar el mensaje de que las competencias se desarrollan de forma transversal, que te sirven en diferentes áreas. Que yo la primera vez que me senté delante de un paciente a evaluarle, dije, y me daba mucho respeto, pensé, si llevo entrevistando 15 años, o sea, no es lo mismo, obviamente, buscas otras cosas, ¿no? Pero que hay muchas competencias que se desarrollan y que somos al final psicólogos y psicólogas 360 y que tenemos una profesión maravillosa que nos da la oportunidad de trabajar en muchas áreas y poder ir evolucionando y cambiando. Yo creo que es de lo mejor que tiene la profesión y siempre relacionado con personas. Y entonces, nada, animarles mucho, que la decisión tampoco es inamovible, es decir, que a lo mejor cogéis esta especialidad o el doble itinerario, pero siempre hay tiempo para cambiar, para formarse. De hecho, yo os animo a que os forméis muchísimo y durante muchos años, esto no se acaba aquí, ir buscando cada uno lo que le interese y le guste más. Y nada más, daros las gracias a todas y si tenéis alguna pregunta más y si no, daríamos por concluida la reunión. ¿No? Pues nada más, muchísimas gracias y nada, y nos vemos próximamente por el centro, a ver si ya es posible que nos veamos. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todas. Gracias. Hasta luego. Chao, Gracias. adiós. Adiós, adiós.